Antes de su partida, el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo justamente a ser fiel en el ministerio. Ahora sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 4. Este no va a ser el pasaje en el que vamos a estar. Pero quiero contextualizar el mensaje a la luz de lo que Pablo hace aquí. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba a punto de partir, sabía que le quedaba poco tiempo. Y por eso Pablo encomienda a Timoteo a ser fiel en el ministerio. Y comienza este capítulo de esta manera. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgues a los vivos y a los muertos en su manifestación, que juzgará, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, a que prediques la palabra. A que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio como todo. Pablo sabía que estaba a poco tiempo de su partida y tuvo una última oportunidad de escribirle a Timoteo y de animarle a ser fiel en el ministerio. Y entre todas las instrucciones que hay 9 imperativos en este pasaje, 9 instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Hay una que resume la filosofía de ministerio que agrada a Dios. Y esa la encontramos en el versículo 2. Predica la palabra. Predica la palabra. Ninguna filosofía de ministerio es lo suficientemente buena si tiene otro objetivo principal que no sea este. No hay. No es lo suficientemente buena a los ojos de Dios. Predica la palabra. El ministerio de la palabra define el enfoque central de cualquier ministerio. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 6? Cuando se tiene que justamente establecer diáconos para que ayuden, y en el versículo 4, después los seguidores de Jesús, especialmente los apóstoles, dicen, nosotros justamente persistiremos o preservaremos en ¿el qué? En el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es el enfoque central de cualquier ministerio en la iglesia. Es la prioridad más grande y el encargo más necesario de toda época. Predica la palabra. No hay otro aspecto del ministerio más vital que este. De modo que es realmente trágico que hayan tantos ministros hoy en día que predican todo menos la palabra. Como si acaso Dios fuera a bendecir eso. Dios no bendice la iglesia en donde su palabra no es predicada. Y estos supuestos pastores hoy en día hacen de todo para poder entretener a la gente. Su objetivo es que no se vayan. Hay un exitoso libro sobre el ministerio pastoral que recomienda lo siguiente, escuchen. Limiten la predicación a unos 20 minutos. Procuren que sus mensajes sean ligeros e informales. Salpíquenlos con un poquito de humor y anécdotas personales. Fin de la cita. Ese es el tipo de literatura que hoy consumen los pastores. Y por lo visto, para este autor, es peligroso incluir mucha escritura en la predicación. Salpícala con un poco de humor, de tus anécdotas, como si Dios fuese a edificar su iglesia a través de eso. Un poco pretencioso, ¿no? A pesar de todo eso, a pesar de que hay hombres y pastores que supuestamente predican de esta manera, todavía hay pastores
que están comprometidos a la predicación de la palabra de Dios. Sí los hay. Pero lo que llama la atención es la gran cantidad de pastores que quieren dejar el ministerio. Según un estudio realizado recientemente, el 42% de los pastores han considerado tirar la toalla este último año. Y esto, por cierto, ha estado yendo en incremento. El año pasado era 30, creo que era 38%. El 42% de los pastores ha considerado seriamente renunciar, tirar la toalla. Por supuesto, entre estos están aquellos que están comprometidos a la predicación de la palabra de Dios. Esto indica que una filosofía de ministerio correcto no garantiza la fidelidad en el ministerio necesariamente. Eso es importante entenderlo. Tener una filosofía de ministerio correcta no garantiza necesariamente fidelidad. Hay muchos que abandonan la obra del ministerio por otras razones que no tienen nada que ver con la predicación de la palabra. De hecho, una de las razones primordiales por las que muchos hoy consideran dejar el ministerio es, lo decía en la primera sesión, por el nivel de compromiso, las ocupaciones, están completamente agobiados, algunos se sienten solos, no tienen que ver necesariamente con la predicación de la palabra de Dios, o con el compromiso de la predicación de la palabra de Dios. El problema en muchos casos está más relacionado con la fidelidad, o la falta de fidelidad, que con el enfoque de su ministerio. Y son muchos los que se involucran en la obra y se dan por vencidos ante las primeras dificultades ministeriales. Muchos. Y muchos que se involucran en la obra con una buena filosofía ministerial, con querer exaltar la palabra de Dios, predicar expositivamente, y sin embargo, se dan por vencidos cuando pega la primera hora. Por eso es que me gustaría que abran sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Porque Pablo en este pasaje de 2 de Corintios capítulo 4 describe 5 marcas de un ministro maduro que no se rinde a pesar de las circunstancias más difíciles que pueden haber en el ministerio. 5 marcas de un ministro maduro, de un ministro fiel, que no se rinde a pesar de las circunstancias más difíciles del ministerio. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Querido Padre, venimos una vez más delante de ti y nos vamos otra vez. Suplicamos, Señor. Venimos delante de ti como mendigos, pidiendo que nos des de tu gracia y que nos des el entendimiento, que abras, Señor, los ojos de nuestro corazón para que nosotros podamos contemplar la maravilla de tu palabra, de tu instrucción, de tu ley. Que podamos ser realmente enseñados por ella, instruidos por ella, desafiados por ella, animados por ella. Danos humildad para recibir tu palabra, Señor. Danos la atención necesaria para escuchar con diligencia y para recibir esta palabra
como lo que es, palabra de Dios y no de hombres. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título entonces de mensajes es Marcas de un ministerio maduro. Un ministerio fiel. Marcas de un ministro maduro. La primera marca que quiero ver en 2 de Corintios capítulo 4, la primera marca de un ministro maduro es que predica la palabra sin cobardía. La primera marca o característica de un ministro maduro es que predica la palabra sin cobardía. Por lo cual, dice el pasaje, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El verbo aquí que aparece al final del versículo 1, desmayar, no se refiere al cansancio, no se refiere al agotamiento físico, sino más bien al abatimiento espiritual. Por eso es que en algunas traducciones, por ejemplo, algunas versiones al castellano, lo traducen como desfallecer o desanimarse. No está hablando tanto del cansancio o agotamiento físico, sino del abatimiento espiritual. Muchos comentaristas incluso sugieren que este verbo que aparece aquí al final conlleva la idea de rendirse al miedo, de perder valentía, de comportarse como un cobarde. Ahora, siempre que este verbo aparece en el Nuevo Testamento, está acompañado de una partícula negativa, ¿sí? No desmayamos, está acompañado de una partícula negativa para resaltar una conducta positiva, para resaltar lo contrario. Por ejemplo, déjenme darles algunos pasajes para que vean cómo se usa este verbo. Lucas capítulo 18. Salud. Gracias. Lucas capítulo 18. Versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La misma palabra que aparece en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1. ¿Sí? Noten que acá aparece otra vez con una partícula negativa, no desmayar, para enfatizar algo positivo. ¿Para qué? Para orar siempre. Se utiliza en 2 de Corintios capítulo 4, no solo en el versículo 1, sino que se aparece en el versículo 16, en el mismo contexto. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Otra vez, una partícula negativa, pero que quiere enfatizar lo que realmente está pasando. Se va renovando el hombre interior. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Otra vez, entonces, lo positivo que se quiere recalcar aquí es: hagamos el bien. Hagamos el bien. Efesios capítulo 3, versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, no desmayen, sino tengan confianza, tengan esperanza, que es precisamente lo que él dice en el versículo 12. Y otro pasaje, si lo quieren anotar, 2 de Tesalonicenses 3:13. Por eso es que Pablo dice: teniendo el ministerio que tenemos, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál es el punto que él está tratando de recalcar aquí? Que a pesar de todas las dificultades ministeriales, Pablo nunca se rindió. No desmayamos. No se daba por vencido ante los ataques violentos de los falsos apóstoles que lo acusaban de ser engañador, entre otras cosas. Muy por el contrario. A pesar de todos los ataques vehementes que tenía de sus adversarios, Pablo se fortalecía en el hecho de que Dios mismo le había concedido el privilegio de ser un ministro del nuevo pacto. ¿Se fortalecía en eso? Noten el pasaje anterior, en 2 de Corintios capítulo 3.
Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo se fortalecía en el privilegio que tenía de que Dios lo había hecho un ministro competente del nuevo pacto. Y este llamado, el hecho de que había sido puesto como ministro del nuevo pacto, tenía su base únicamente, ¿saben en qué? En la misericordia de Dios. Es precisamente lo que dice en el versículo 1 de 2 Corintios 4. Por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Dios lo había puesto en el ministerio en lugar de haberlo condenado por blasfemo, perseguidor e injuriador, como él dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Dios lo puso en el ministerio por su gracia. Esto quiere decir que Pablo no solo alcanzó la misericordia del Señor en su propia conversión, sino que también él fue comisionado personalmente por Jesús para ser ministro a los gentiles primordialmente. O sea, había experimentado la gracia de Dios de dos maneras. En la salvación, pero ahora también en la comisión de poder ser un ministro del nuevo pacto, hermanos. ¿Cómo pues entonces él se iba a dar por vencido si Dios mismo lo había hecho el objeto de su implacable misericordia? ¿Cómo es que iba a tirar la toalla? ¿Cómo se iba a rendir? Si Dios no solo lo había alcanzado con su gracia, sino que lo había llamado al glorioso ministerio de la palabra de Dios. Y Pablo sabía algo. Pablo sabía que él no solo había gustado el don de la salvación por la gracia de Dios y su misericordia, asimismo él había sido llamado, había sido puesto en el ministerio por la misma misericordia de Dios. Pero Pablo sabía lo siguiente, que juntamente con el llamado viene el fortalecimiento divino. Él lo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Si estamos en el ministerio es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Y Pablo sabía que con ese llamado viene también la gracia de Dios que se expresa en el fortalecimiento divino. Así es como empieza la carta, en 2 Corintios capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito sea Dios. Él sabía que en medio de sus pruebas y sus tribulaciones, en medio de su llamado al ministerio, también viene el fortalecimiento de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Por eso es que en el versículo 1 de 2 Corintios capítulo 4, él podía decir: no desmayamos. Solamente por su misericordia. Este es el corazón de su confianza. Noten ahí mismo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Otra manera de traducir eso es: tenemos plena confianza. Él tenía plena confianza porque la misma misericordia de Dios que lo había salvado, lo hizo ministro y lo seguía fortaleciendo en la obra del ministerio. Esto explica por qué Pablo nunca se rindió. Y esto explica por qué nosotros tampoco tenemos que rendirnos ante las dificultades ministeriales. Que son ciertamente muchas, ¿no? Como Pablo nos recuerda en el capítulo 2 de esta misma carta, en el versículo 16. ¿Quién es suficiente para estas cosas? La respuesta: nadie. ¿Quién es suficiente? ¿No somos competentes en nosotros mismos para darle de frente a todas las responsabilidades ministeriales? Pero aquella misericordia que nos salva, y aquella misericordia que nos llama, es la misma misericordia que nos sigue fortaleciendo durante todos los días de nuestro ministerio.
Cumplamos entonces nuestro ministerio, como Pablo le dice a Timoteo, sobre la base de la misericordia de Dios que hemos recibido. Prediquemos la palabra sin cobardía, porque ¿sabes qué? Su misericordia siempre estará con nosotros. Se renueva cada mañana. Y así como cada día en la obra ministerial tiene su propia cantidad de mal, de responsabilidades y de dificultades, Dios cada día nos da también esa cantidad de misericordia suficiente para hacerle frente a todas esas responsabilidades. Predica la palabra sin cobardía. No renuncies, anuncia todo el consejo de Dios, porque su misericordia te acompaña. Ha sido lo suficientemente poderosa para sacarte de tu pecado y lo seguirá siendo lo suficientemente poderosa para mantenerte en el ministerio. No dudes la misericordia de Dios nunca. Predica sin cobardía. Esa es la marca número 1, o la primera marca de un ministro maduro, de un ministro fiel, que puede permanecer en el ministerio porque no tiene miedo, porque no se acobarda, porque no renuncia, porque sabe que la misericordia de Dios está juntamente con él. Amén. Otra marca de un ministro maduro es que predica la palabra sin cambio, sin cambios. No solamente sin cobardía, sino que la predica sin cambios. Note lo que dice el versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí Pablo hace un contraste entre el ministerio que él, en el versículo 1 dice que hemos recibido por la misericordia de Dios, y el ministerio de los falsos apóstoles en Corinto. Él hace un contraste, los compara, y él dice, a diferencia de mis adversarios, yo no acudo ¿a qué? A lo oculto, yo no acudo a lo vergonzoso. ¿Por qué? Porque Pablo dependía completamente del Evangelio, que según su propia palabra en Romanos capítulo 1, versículo 16, es el poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, Pablo no andaba con astucia. Pablo no andaba con la misma sutileza con la que anda Satanás y sus ministros. De hecho, él, en esta misma carta, en el capítulo 11, él se refiere a eso. Segunda de Corintios capítulo 11. Y este es un pasaje que amerita su propio sermón. Solo el versículo 3. Pablo dice, pero temo. Increíble. Alguien como Pablo dice, temo. Temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio por el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y noten lo que dice más adelante en el versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos son los obreros fraudulentos, que andan con sutileza en la iglesia, que andan con astucia como Satanás. Pablo no andaba en eso. Él confiaba en la suficiencia de las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Él depositaba su fe en eso, confiaba en eso. Depositaba su suficiencia en el ministerio en las Sagradas Escrituras, que tiene poder para hacernos salvos. Porque toda palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Noten otra vez. Noten que llama que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y acá en el versículo 15 de 2 Timoteo 3 dice que las Sagradas Escrituras nos pueden hacer salvos para la salvación. Noten que lo llama las Sagradas Escrituras. Pablo podría haber dicho las Escrituras, pero él las llama las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque hay una asociación entre las Escrituras y su autor.
Hay un vínculo muy estrecho entre la palabra de Dios y aquel que la escribe, aquel que la origina. Es Dios mismo. ¿Se entiende eso? En Romanos capítulo 1 la llama las Santas Escrituras. O sea, cada palabra está inextricablemente vinculada a su autor divino. Y es por eso que Pablo se resistía a adulterar su mensaje como lo hacían sus enemigos. Porque esta no es mi palabra para cambiarla. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Es la santa palabra de Dios. Son las sagradas escrituras. Y en última instancia, piénsenlo de esta manera. Lo que nosotros pensamos de las escrituras es un reflejo de lo que pensamos de Dios. Pablo no andaba adulterando. Acá dice, capítulo 4, versículo 2, no andando con astucia ni adulterando la palabra. Noten lo que él dice en la misma carta, en el versículo 17 del capítulo 2, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No falsificaba la palabra, no adulteraba la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que la palabra es de Dios y siempre será de Dios. La respetaba la palabra, obedecía la palabra. Y hacía, como vimos en el sermón anterior o en el taller anterior, todo lo posible y se entregaba con un compromiso sin reservas a estudiarla diligentemente. O sea, si había algo, piénselo de esta manera, si había algo que caracterizaba el ministerio de Pablo, ¿saben qué era? La integridad de la palabra de Dios. El ministerio de Pablo estaba enfáticamente marcado en la integridad de la palabra de Dios. No la quería ni adulterar ni falsificar. Si había algo que lo caracterizaba era que, acá, la manifestación de la verdad, de lo que dice el versículo 2. No adulteraba, no andaba con astucia, sino por la manifestación de la verdad. Pablo no ocultaba nada del consejo de Dios. Predicaba todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20:27. Ni tampoco se atrevía a alterar ninguna parte del mensaje con tal de hacerlo más aceptable a los oyentes. Simplemente transmitía la verdad de Dios tal cual Dios se la había dado. Predicaba la palabra, como leímos en 1 Corintios 2:17, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Así como predicaba Pablo la palabra, porque sabía, como vimos, que su audiencia final era Dios. Dios es el que me juzga. Entonces no me atrevo a cambiar la palabra, a falsificar la palabra. Todo su ministerio Pablo lo hacía siempre en la presencia de Dios. Siempre. ¿Se acuerdan de 2 Corintios capítulo 5, versículo 9? Procuramos también serle a Dios agradable en todas las cosas. Sea lo que hagamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Sea lo que coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios, agradándole a Él, como dice Colosenses 1:10. Todo Pablo lo hacía siempre buscando la aprobación divina. Pero si había algo que él buscaba, la aprobación divina, era en cómo usaba bien, correctamente la palabra de verdad. Por eso dice lo que dice Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Hermanos, esta debe ser también nuestra filosofía del ministerio. Esta debe ser nuestra filosofía del ministerio. Tenemos que concentrarnos exclusivamente en conseguir la aprobación de Dios por la manifestación de la verdad. Entonces prediquemos la palabra sin cambios, porque aquel en cuya misericordia se basa todo nuestro ministerio es también aquel quien juzgará en el tribunal de Cristo todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Prediquemos la palabra sin cambios. Esa es la segunda marca de un ministro maduro. No es cobarde, no renuncia entonces a predicar toda la manifestación de la verdad, todo el consejo de Dios, sin edición. La tercera marca de un ministro maduro es que predica la palabra sin complejidad. Sin complejidad. Noten versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto,
o aún está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, evidentemente los adversarios de Pablo lo acusaban de predicar un evangelio que encubierto. Esta era una de las acusaciones, que Pablo predicaba un evangelio encubierto. No era tan eficaz, no tenía un ministerio tan grande, porque su evangelio estaba encubierto. Ahora, el significado de esta palabra que aparece aquí, encubierto, en su sentido más básico en la antigüedad, se usaba para enterrar. Era la palabra para enterrar. Entonces, de ahí deriva justamente la idea de esconder o justamente de cubrir. Para los falsos apóstoles, la filosofía del ministerio de Pablo era defectuosa. ¿Por qué? Porque los incrédulos no estaban respondiendo afirmativamente a su mensaje. Entonces tiene que haber algo mal con Pablo. Tiene que haber algo mal con su ministerio, con su manera de hacerlo. Nosotros sabemos, ¿no? Según 1 Corintios, capítulo 1. Sabemos por testimonio de Pablo que su ministerio o su mensaje, no siempre la gente respondía afirmativamente a él. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos que ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Su ministerio era ciertamente tropezadero para algunos, tanto para judíos y locura para los gentiles. De modo que según ellos, según los falsos apóstoles, era necesario, porque era un tropezadero, era necesario que Pablo adoptara otra estrategia que sea un poco más eficaz y menos ofensiva. Que no sea de tropiezo para el oyente. ¿Han escuchado eso alguna vez? Entonces, ¿qué había que hacer? Había que hacer el evangelio más atractivo para los incrédulos. Para que los incrédulos no se sientan tan amenazados por la verdad. Lastimosamente, esta es la filosofía del ministerio de muchos pastores hoy. No solo entretener, sino no ofender. Ser supuestamente más eficaz. Para que los incrédulos no se sientan tan amenazados. ¿Y qué termina pasando? La iglesia se llena de incrédulos, pero nunca se convierten. Y la iglesia, con el paso del tiempo, termina siendo controlada ¿por quién? Por los incrédulos. Entonces no es de sorprender después que muchos pastores dejen el ministerio. Porque es un ministerio de incrédulos. No es un ministerio que está fundado en las obligaciones más básicas que agradan a Dios. No está fundado en el Evangelio. Para los falsos apóstoles, Pablo tenía que hacer el Evangelio más atractivo. Y solo entonces, cuando Pablo hiciese el Evangelio más atractivo y menos ofensivo, entonces los incrédulos estarían más dispuestos ¿a qué? A escuchar lo que la palabra de Dios dice. Esto no es nuevo. Esto viene desde aquel día. Ahora, es interesante notar que en este pasaje de 2 Corintios capítulo 4, Pablo concede al hecho de que para algunos el Evangelio está realmente encubierto. Noten, él dice, pues si nuestro Evangelio está aún encubierto, otra manera de traducir sería así, pues si nuestro Evangelio incluso está encubierto o todavía está encubierto. Pablo concede al hecho, sí, en parte es verdad, el Evangelio está encubierto, pero lo estaba solamente para ¿quién? Noten lo que dice el versículo, entre los que se pierde está encubierto. Está encubierto entre los que se pierden. Esto es lo mismo que él dice
en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, cuando él describe su filosofía de ministerio, y él dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Claro, él afirma, él concede al hecho de que para algunos, para los que se pierden, su ministerio, ¿qué es? Olor de muerte. Está encubierto. Esto quiere decir que la culpa no radicaba en el Evangelio, sino ¿en quién? En los oyentes. En los oyentes. El problema no era su filosofía de ministerio, sino que el entendimiento de los incrédulos que hacía imposible que resplandeciese la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. El problema no era Pablo, no era su Evangelio, no era su filosofía de ministerio, así como tampoco el problema es el sol para un ciego. El sol no es el problema si el ciego no lo ve. En los cuales, dice, en los que se pierden, dice Pablo en el versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Como el Dios de este siglo, como el príncipe de este mundo, Satanás mantiene a los pecadores en la oscuridad, en las tinieblas. Satanás se vale de lo oculto, Satanás usa lo vergonzoso, él se vale de la astucia, de la adulteración de la palabra de Dios para encubrir el mensaje divino y evitar que sus hijos, porque son hijos de él, se conviertan de las tinieblas de luz a la luz, admirable de Dios. Y lo triste es que Satanás mantiene a los incrédulos en la oscuridad por medio de maestros. Él se vale, usa maestros para engañar a los incrédulos. Lo acabamos de leer, 2 Corintios capítulo 11, del 14 al 15. Hay obreros fraudulentos que siguen, no es de sorprender que se vistan como obreros de justicia. ¿Por qué? Porque Satanás, su padre, se viste como ángel de luz. Imitan a su padre. Satanás usa a maestros para engañar. Por eso hay que tener mucho cuidado. 1 Timoteo 4, versículo 16, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado. Por eso hay que tener mucho cuidado, Santiago capítulo 3, versículo 1. Hay que tener mucho cuidado de aquel que enseña, de aquel que ministra. En contraste, la filosofía de Pablo era muy simple. Era muy simple. Noten lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Pablo no andaba con complejidades. 1 Corintios capítulo 2. Así que, versículo 1, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Noten la diferencia, abismal. Pablo no andaba con verbosidad excesiva, él no andaba con palabras manipuladoras, sino que hacía ¿qué? Anunciaba sencillamente la palabra de Dios. Cuenta la historia que Jonathan Edwards, un gran predicador de acá de los Estados Unidos, leía sus sermones para no sentirse culpable de usar técnicas de persuasión humana y conseguir así una respuesta. Increíble.
que leía sus sermones para no conseguir una respuesta afirmativa siempre y manipular las emociones de la gente. Hermanos, así debe ser nuestro ministerio. Nosotros debemos hacer la obra del ministerio de la misma manera. Prediquemos la palabra sin complejidad. ¿Por qué? Porque en la simplicidad de la verdad se manifiesta el poder de Dios. Es en la simplicidad de la palabra de Dios predicada que se manifiesta el poder de Dios. 4. La cuarta marca de un ministro maduro es que predica la palabra sin conveniencia. No solo sin cobardía, sin cambios, sin complejidad, sino también sin conveniencia. Versículo 5 de 2 Corintios 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a ¿quién? A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Por lo visto, esta es otra referencia a la forma que actuaban los adversarios de Pablo. Todo lo que hacían ellos, además de adulterar la palabra, de medrar y falsificar la palabra de Dios, además de andar con verbosidad excesiva, todo lo que ellos hacían en su ministerio era con el objetivo de algún beneficio personal. Y realmente estos hombres se habían involucrado en la obra del ministerio para exaltarse a sí mismos. Buscaban el poder, el prestigio, la preeminencia, y todos disfrazados como ministros de justicia. Pero lo que buscaban realmente desde el principio era el lugar de prominencia, el yo. Pablo despreciaba todo esto. Lo despreciaba. No lo podía ni ver. Acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, que él dice que ministraba ¿cómo? Con debilidad, con temor, con temblor. El contraste no puede ser más claro, es abismal. Pablo trabajaba para avanzar la causa de Cristo y no sus propios intereses. Y en vista del ministerio que había recibido de parte de Dios, según la misericordia de Dios, se sentía entonces Pablo obligado a hacer una cosa y era predicar a Jesucristo como Señor. Se veía obligado a hacer eso. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Por el amor de Dios que él había recibido, por la misericordia de Dios, que no lo había matado al instante, por blasfemo, por injuriador, por perseguidor de la iglesia, que lo había rescatado, que lo había puesto en el ministerio. Pablo se veía obligado a predicar a Cristo, a exaltar a Dios. La única exaltación que el apóstol podía admitir en su ministerio era la de Cristo, no la suya. Él solo quería exaltar a Cristo. Y esto lo protegía del más leve impulso de buscar lo suyo propio en el ministerio. ¿Se acuerdan en Filipenses capítulo 2? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por beneficio personal. Antes bien con humildad. Y después da el patrón de Jesús. Y fue a través de la humildad que Cristo fue exaltado. Y el ministro debe buscar exactamente lo mismo. No ser exaltado, sino con humildad servir a los demás y exaltar solo a la persona de Cristo. Solo a Dios. A Él pertenece toda la gloria. Era justamente el señorío de Cristo que gobernaba totalmente la filosofía del ministerio. La manera de hacer la obra del ministerio para Pablo. Es por esta razón que él se consideraba, dice aquí en el versículo 5, un siervo por amor de Jesús. Por el amor que le tengo a él. Ahora, una de las maneras más claras en que esta condición de siervo se manifestaba en su ministerio, ¿saben cómo era? En cómo transmitía él el mensaje de Dios. Esa era una de las maneras más claras. Ya lo hemos visto. No lo adulteraba, no lo falsificaba, ni se le cruzaba por la mente editar el mensaje porque entendía que la palabra es de Dios y su significado no puede ser quebrantado. Por lo tanto, él procuraba ser un mensajero de la verdad y no el autor de su propio mensaje.
Él se consideraba a sí mismo como un administrador y no como el propietario de los misterios de Dios. Hermanos, esta es la manera de hacer la obra del ministerio. Y sin embargo, la iglesia está plagada de hombres que se la creen, que la iglesia le pertenece a ellos y que los secretos de Dios son suyos. Nada puede estar más lejos de la verdad. Debemos asegurarnos, hermanos, en nuestro ministerio, que nuestros oyentes se dan cuenta de que verdaderamente somos siervos de ellos por la manera en la que usamos la palabra de verdad. Nuestro servicio comienza no en la visitación. Nuestro servicio comienza en la predicación y cómo tratamos la palabra de Dios. Somos siervos de ellos. Solo hay un Señor y hay un dueño del Evangelio, y ese es Cristo, que es la imagen de Dios. El Evangelio no es nuestro, hermanos, para prostituirlo con nuestras propias ideas. Prediquemos entonces la palabra de Dios sin conveniencia, sin buscarlo nuestro propio, sirviendo humildemente al pueblo de Dios en todo sentido. La quinta y última característica de un ministro maduro es que predica la palabra con confianza. Predica la palabra con confianza. Versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Jesucristo. Y aquí Pablo es increíble. En este pasaje él compara la creación con la conversión, según el relato de Génesis 1. Y él dice: aquel que en el principio dijo sea la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. El mismo. Ahora entiendan la ramificación de esto. Esto implica que en la conversión Dios disipa las tinieblas de nuestro corazón de la misma manera que Él disipó las tinieblas en la creación, sin la necesidad de un proceso evolutivo. Él dijo y fue hecho. Él no necesitó nada de por medio. Ese es el poder transformador de la palabra de Dios. No solo es el mismo autor, sino también la misma manera. Dios dijo y fue así al instante. Su palabra fue lo suficientemente poderosa para crear todo a partir de la nada. Salmo capítulo 33 afirma esto. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9. Porque Él dijo, fue hecho. Él mandó, y existió. Esto es lo mismo que sucede en el nuevo nacimiento. Dios dice y es hecho. Él manda y existe. Dios crea de forma directa una nueva criatura mediante el poder creativo de su palabra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es en virtud del poder creativo transformador de la palabra de Dios que Él imparte nueva vida para iluminación, dice el versículo, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, este es el milagro de la regeneración, el milagro de la salvación, el milagro de la conversión, que queda perfectamente ilustrado en Hechos capítulo 16. ¿Se acuerdan de este pasaje? Hechos capítulo 16. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis,
y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Dios es el que abre el corazón de Lidia y Dios es el que abre el corazón del incrédulo. Y lo hace mediante el poder de su palabra. Todo el ministerio de Pablo entonces estaba marcado y estaba anclado en la realidad de que Dios es absolutamente soberano en la salvación. Pablo sabía que nada de esto dependía de su habilidad como ministro. Nada. Porque en última instancia la salvación no es una obra humana. De principio a fin es una obra de Dios. Dios, hermanos, tiene que infundir luz en el corazón para que haya salvación. Dios tiene que hacerlo. De lo contrario, nadie puede favorablemente responder a la manifestación de la verdad. ¿Por qué? Porque todos nacen muertos en delitos y pecados. Todos, por naturaleza, nacemos muertos en delitos y pecados. Somos hijos del príncipe de la potestad de las tinieblas. Los incrédulos son completamente incapaces de ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. No la pueden ver. Es como un ciego en una galería de arte. Por más bella que sea la galería y los cuadros, no puede ver la gloria. El incrédulo tampoco puede. De modo que solo alguien como Dios, que creó todas las cosas a partir de la nada con el poder de su palabra, y no solo las creó, sino que las sustenta, puede hacer que los pecadores espiritualmente aptos, muertos, sean aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Solo Dios. Esto es lo que hace, hermanos, que el ministerio del nuevo pacto sea un ministerio triunfante. Que sea un mejor ministerio que el antiguo pacto. Y ahí triunfa. Porque Dios es el que hace la obra, hermanos. Y nosotros podemos tener la misma certeza que tenía Pablo en aquel día. El Evangelio es tan poderoso y su palabra es tan efectiva hoy como lo era en aquel entonces. Desde el principio. Prediquemos entonces la palabra con confianza. Porque Dios es en efecto el que hace la obra. Cuando Pablo escribió 2 de Corintios, enfrentaba las circunstancias más difíciles de su vida ministerial. De hecho, al principio del capítulo, en el versículo 8, el capítulo 1 de 2 de Corintios, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba enfrentando las circunstancias, los desafíos más grandes del ministerio. Así todo nunca se nota. Los ataques violentos de los falsos apóstoles no provocaron que él dejara el ministerio como muchos hoy lo están haciendo. Muy por el contrario, Pablo siguió haciendo la obra del ministerio con sincera fidelidad a Cristo, a pesar de estar abrumado, hasta la muerte. Su ministerio de abajo arriba estaba marcado por una madurez espiritual que debe caracterizar a todo aquel que predica la palabra. Nuestra filosofía del ministerio
es sumamente importante, pero no garantiza nuestra fidelidad necesariamente. Pablo aquí nos recuerda que para nosotros poder cumplir nuestro ministerio debemos predicar la palabra sin cobardía, sin cambio, ni complejidad, ni conveniencia, pero por sobre todo debemos hacerlo con toda confianza en Dios. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es solo a través de tu palabra que hay vida. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra produce, Señor, vida donde hay muerte espiritual. Y es solamente en el poder de tu palabra, Señor, que nosotros podemos tener una relación contigo. Padre, te ruego que los ministerios de los pastores que están aquí, de los líderes que estén aquí, estén basados